Hola a todos, bienvenidos a Misterios Vanessa. Hoy os traigo 10 casos sin resolver en España. Desapariciones misteriosas, crímenes sin resolver. Cada uno de estos casos tiene detrás familias destrozadas esperando respuestas. Comenzaremos con el caso de Cristina Bergua, una adolescente de 16 años que desapareció el 9 de marzo de 1997 en Cornellá, Barcelona. Esa tarde, Cristina había visitado a su novio, Javier. Según testimonios de amigas, Cristina planeaba poner fin a la relación, lo que sugiere un posible motivo detrás de su desaparición. Pasaban las horas y Cristina no regresó a casa. Su familia inició una búsqueda desesperada. El hermano de Cristina se dirigió a casa de su novio para informarle sobre la desaparición de Cristina y para ver si él sabía algo al respecto. Sin embargo, el novio de Cristina no mostró ninguna reacción ni ofreció ayuda en la búsqueda. Esta falta de colaboración levantó sospechas entre los investigadores, quienes comenzaron a centrar su atención en él como posible sospechoso. No obstante, la madre del novio afirmó que él había estado en casa durante toda la tarde en cuestión, proporcionándole así una coartada. Esta declaración complicó la situación y dificultó la investigación sobre su posible implicación en la desaparición de Cristina. Durante años no se consiguió nada que les llevase al paradero de Cristina, pero un día una pista anónima sugirió su posible presencia en el vertedero de Gavà. Pero las búsquedas no arrojaron resultados debido a información insuficiente por parte de los responsables del vertedero. El padre de Cristina fundó la asociación Intersos, brindando apoyo a las familias de personas desaparecidas y destacando la importancia de recursos adecuados en la resolución de los casos. A pesar de los esfuerzos, el caso de Cristina aún sigue sin resolverse, dejando un vacío inmenso para sus seres queridos y planteando interrogantes sobre el paradero del principal sospechoso, quien con el dinero obtenido de la venta de una propiedad se marchó a República Dominicana. El asesinato de la familia Barrio es uno de los casos más espeluznantes en la historia criminal de nuestro país, de nuestra sociedad. Sucedió en Burgos durante la madrugada del 7 de junio de 2004, la noche del domingo al lunes. Salvador, el padre, acompañó a su hijo Rodrigo al autobús para que pudiera dirigirse al internado donde estudiaba en Aranda del Duero. Rodrigo tenía 16 años. Era un chico bastante problemático. Después de varios intentos fallidos de contactar con la familia, los familiares acudieron a su casa para comprobar si todo estaba bien. Sin embargo, se encontraron con una escena aterradora. Salvador estaba tirado en el suelo de la cocina, junto a la mesa, con 50 heladas en su cuerpo. Silvia, la madre, estaba en su cama con 7 heridas, al igual que su hijo pequeño, Álvaro, que fue encontrado en mitad del pasillo. Todos tenían una en el cuello con el objetivo de asegurar su muerte. Según los expertos, el ataque fue perpetrado por una sola persona utilizando 2 armas, una navaja de doble filo y un objeto contundente. Durante el registro de la casa, los agentes encontraron huellas de una zapatilla deportiva Dunlop de la talla 42, pero no había rastro de ellas fuera de la casa, lo que sugiere que él, si no, se las quitó al salir. A pesar de las pruebas recabadas, las pruebas de ADN eran insuficientes para identificar al culpable. El número de sospechosos fue numeroso, pero en un punto de la investigación las miradas se centraron en Rodrigo, el único superviviente de la familia. En ese momento estaba viviendo en Galicia con su familia materna y, según algunos, parecía más preocupado por heredar el patrimonio paterno que por el terrible crimen. Aunque su propia familia tenía sospechas sobre él, no contaban con pruebas suficientes para imputarlo, por lo que el caso sigue sin resolverse.
el caso de la desaparición de Jeremy Vargas en la localidad de Vecindario, Gran Canaria, el 10 de marzo de 2007, conmocionó a toda España. Jeremy, un niño rubio de apenas 7 años, estaba jugando con sus primos en un descampado cerca de su casa cuando de repente desapareció. La familia entró en pánico cuando la abuela llamó a todos para comer y fueron todos menos Jeremy. Pensaron que se había quedado jugando fuera y salieron a buscarlo, pero no estaba por ningún lado. Inmediatamente pusieron una denuncia ante la Guardia Civil y se desplegó un intenso operativo de búsqueda que incluyó el cierre de todas las salidas aéreas y marítimas de la isla en cuestión de horas. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún rastro confiable que conduzca a su paradero. Durante la investigación se siguieron varias pistas, incluyendo la de 2 ciudadanos británicos con residencia en Vecindario, quienes fueron detenidos por la Guardia Civil. Estos individuos ya estaban bajo sospecha de un menor en el Reino Unido. Años más tarde, surgió un posible sospechoso, Antonio Ojeda, conocido como El Rubio, de 56 años y originario de Gran Canaria. Ojeda fue detenido en 2015 por cometidos en Vecindario 3 años antes, y su vehículo, un Renault 5 blanco, se relacionó con el caso de Jeremy. Más adelante, un compañero de celda de Ojeda reveló que éste le había confesado haber a Jeremy, aunque no se ha logrado condenar a nadie por la desaparición debido a la falta de pruebas concluyentes. El caso de Jeremy Vargas sigue sin resolverse y su familia continúa buscando respuestas y justicia. Ahora os traigo 2 casos de 2 desapariciones que están vinculadas a pesar de haber una diferencia de 10 años entre las dos. El caso de Margalida Bestard y Ángeles Arroyo. Estos 2 casos han unido a la Guardia Civil y a la policía en una búsqueda desesperada por capturar a un presunto psicópata responsable de la desaparición y presunto asesinato de estas 2 ancianas en Palma de Mallorca. El sospechoso, conocido como Antonio, ha sido el foco de la investigación desde hace años, pero hasta el momento no ha sido posible condenarlo debido a la falta de pruebas concluyentes. La primera en desaparecer fue Ángeles, de 61 años, en diciembre de 1996. Como propietaria de una hamburguesería en una zona turística, su desaparición ocurrió después de una discusión con un vecino de comercio. Aunque la policía centró sus sospechas en él, no se encontró el cuerpo de Ángeles y Antonio quedó en libertad. Sin cuerpo no había delito. 11 años después, el 15 de octubre de 2007, Margalida Bestard, de 73 años y casera de un edificio en El Arenal, desapareció después de cobrar los alquileres. La Guardia Civil informó a la policía sobre la posible conexión entre la desaparición de Margalida y Ángeles, apuntando nuevamente a Antonio como el principal sospechoso. Volvió a detenerse a Antonio y hasta uno de sus hijos encaminó a los investigadores a unas posibles obras donde podía haber ocultado el cuerpo de Margalida. Sin embargo, sin cadáver tampoco se pudo procesar esta vez a Antonio. Este caso es un recordatorio de la importancia de seguir buscando la verdad y de la necesidad de mantener viva la esperanza de encontrar respuestas, incluso en los casos más difíciles y prolongados. Este caso es una locura. Un vecino de Sabadell escuchó un golpe seco, pero no le dio importancia y siguió durmiendo. Era la madrugada del 2 de diciembre de 2001. Al amanecer, descubrieron el cuerpo desnudo de Elena Giovanni en el patio interior del edificio. Su ropa interior había sido quemada mientras ella la llevaba puesta, mientras que el resto de su ropa estaba doblada y colocada en la azotea. Elena Giovanni, una joven bibliotecaria, escritora de cuentos infantiles y amante de la naturaleza, era parte de un grupo de excursionistas de Sabadell.
Tiempo atrás había recibido un zumo con una nota que decía: bébetelo todo. Pero al sentirse mal después de beberlo, lo mandó a analizar y resultó estar cargado de somníferos. Las primeras investigaciones señalaron a Montserrat Careta y Herrera, quien vivía en el mismo edificio y se relacionaba con Elena. Las investigaciones revelaron un triángulo de sospechosos que incluía a Montserrat Careta, Santi La Iglesia, abogado criminalista y compañero sentimental de Careta, y Ana Echaguibel Rad. Todos eran conocidos del grupo de excursionistas de Sabadell. También se señaló que las notas manuscritas podían haber sido escritas por Montserrat Careta y parte del segundo escrito por la otra acusada, Ana Echaguibel. Ninguna de ellas tenía coartada para esa noche y tampoco podían explicar por qué no fueron a trabajar el lunes día 3 de diciembre. El 12 de febrero de 2002, Montserrat Careta fue detenida como presunta autora del crimen y enviada a prisión preventiva sin fianza en la prisión de Guadras de Barcelona. En su piso se encontraron varios fármacos con la misma sustancia encontrada en la víctima. A pesar de estar en prisión, Careta siempre defendió su inocencia a través de las cartas que enviaba a familiares y amigos. Mientras Careta estaba en prisión, el juez encausó a Santiago La Iglesia y a Ana Echaguibel. El 23 de marzo se detuvo a Ana Echaguibel por una prueba de caligrafía que determinó que era la autora de la primera mitad del segundo anónimo que Giovanni había recibido las semanas previas a su muerte. El 7 de mayo de 2002, Montserrat Careta fue encontrada colgada en el lavabo de su celda. Dejó una nota donde aseguró que era inocente del homicidio que se le atribuía. Ana Echaguibel, también en prisión preventiva, fue puesta en libertad con cargos a los pocos días, en junio de 2002. A raíz de eso, el 3 de octubre de 2002, los familiares de Elena Giovanni hicieron una rueda de prensa donde el abogado de la familia, Pep Manté, informó que la muerte de Elena era atribuible a un juego de rol. Manté sostuvo que Elena nunca sospechó que formara parte de ese juego macabro que le llevaría a su muerte. Afirmó que Giovanni había comentado que recibía anónimos, pero que no estaba asustada, solo intrigada e interesada. La causa fue finalmente archivada en octubre de 2005, cuando el juez consideró que la solidez de las pruebas no era suficiente para mantener la acusación, que también pesaba sobre el compañero sentimental de Careta, Santiago La Iglesia, Pla, y sobre Ana Echaguibel. El caso aún sigue sin resolverse. Sheila Barrero tenía 22 años y vivía en Gijón. Se había diplomado en turismo y trabajaba en una agencia de viajes durante la semana, y los fines de semana lo pasaba con su familia en la localidad asturiana de Degaña, y allí trabajaba de camarera en un pub de Villablino, situado a 23 kilómetros. El 25 de enero de 2004, Sheila salió de trabajar del pub sobre las 8 de la mañana. Había quedado para ir a dormir a casa de su hermano. Luego iban a comer con sus padres. Unas horas más tarde, su hermano, viendo que no llegaba, salió a buscarla, y fue él quien la encontró dentro de su vehículo y entre ambas localidades, a la altura del área recreativa del Alto de la Collada. Alguien había a la joven de un en la cabeza. Lo que los investigadores sostuvieron es que el coche de Sheila, un Peugeot 206, se cruzó con otro por la carretera y que una persona entró en él y le disparó desde el asiento trasero, a la altura de la nuca. Quien la movió el cuerpo de Sheila al asiento del copiloto y se sentó en el asiento del conductor para llevar el coche a un lugar menos visible, a unos 50 metros dentro del área de servicio. Una vez allí, colocó de nuevo el cadáver de Sheila en el lugar del conductor. Los pies estaban perfectamente puestos junto a los pedales del vehículo, las manos sobre el regazo y la cabeza sobre el volante. El caso fue dirigido por varios jueces que declararon el secreto de sumario, y aunque existió un sospechoso principal, Borja, el exnovio de Sheila, nunca se llegó a culpar a nadie por el crimen de Sheila.
Los investigadores encontraron restos de pólvora en la mano del chico y también en su chaqueta, pero él lo justificó con su afición a la caza. Además, tenía coartada para el día y hora en que tuvieron lugar los hechos. Aseguró que se encontraba en casa en ese momento y ningún testigo pudo verlo fuera de ella. El tribunal consideró que la pólvora en sus manos pudo deberse a una mera transferencia. El primer sobreseimiento del caso fue dictado por el juzgado de Cangas del Narcea en octubre de 2007, por falta de pruebas. Un año después, en 2008, la Audiencia Provincial de Asturias confirmó el archivo del caso. En 2015, el caso fue reabierto para la práctica de nuevas diligencias con tecnología avanzada. La OCO redactó un informe muy concluyente, pero la Fiscalía consideró que esos resultados no eran suficientes para acusar a Borja y que solo eran sospechas, por lo que se cerró el caso. El 25 de enero de 2023, el pueblo de Degaña, junto a familiares y amigos de Sheila, y 19 años después de su asesinato, se concentró y guardó 5 minutos de silencio para pedir justicia por ella y para que se siguiera investigando qué le pasó a Sheila Barrero aquel 25 de enero de 2004. Susana Aceves, una mujer de 26 años con un hijo de 5 años, había decidido buscar una nueva vida después de su divorcio. Sin embargo, su libertad se vio truncada. Su expareja Saturnino Bellido era celoso y la controlaba todo el tiempo. El 16 de septiembre de 2000 fue encontrada en su piso de San José Obrero por su hermana Estrella Aceves. Él intentó manipular la escena del crimen para presentar a Susana como una mujer promiscua, dejando evidencias falsas como colillas, bebidas y ropa con... Incluso colocó un usado en su cuyo ADN aún no ha sido identificado. Es claro que esta persona no es el verdadero asesino y que el culpable manipuló la escena del crimen. La única esperanza ahora radica en que los hombres que estuvieron en Zamora ese verano proporcionen muestras para descartarlas y así identificar al sospechoso. A pesar de las evidencias falsas, las autoridades no tienen pruebas suficientes para detener a nadie. El caso de Susana Aceves sigue sin resolverse, dejando a su familia en busca de justicia y respuestas. Isaac Martínez Jiménez, de 26 años, fue brutalmente acribillado a la mañana del 10 de noviembre de 2006 por un individuo encapuchado mientras salía de su coche en el aparcamiento del barrio de Capón. Se encontraron 6 vainas de cartuchos en la escena y los Mossos de Escuadra detuvieron rápidamente a Jordi como presunto autor del asesinato. Jordi era la pareja actual de la exmujer del hermano de Isaac, Raúl. La relación entre Raúl y su exmujer terminó mal y estaban en un juicio por la custodia de los hijos, donde Isaac siempre acompañaba a su hermano Raúl. Esta situación generó una enemistad entre las familias y durante uno de los juicios Jordi y su padre amenazaron a Isaac. Pocos días después, los Mossos tuvieron que poner en libertad a Jordi por falta de pruebas y la posibilidad de que un sicario se hubiera confundido cobró fuerza. Aunque el caso se archivó en 2014, una llamada logró reabrirlo. El propietario de un bar de Capont recibió una llamada preguntando por Raúl y advirtiendo que sepas que el arma ya ha sido utilizada antes de entrar en la tienda. Los Mossos consideraron que esta información podría estar relacionada con el caso. Sin embargo, hasta el día de hoy no se han obtenido más detalles sobre el crimen. David Guerrero Guevara, más conocido como el Niño Pintor, desapareció el 6 de abril de 1987 a la edad de 13 años. Ese día se despidió de su madre, Antonia Guevara, antes de subir a un autobús que lo llevaría a encontrarse con Paco Fadón, periodista de Diario Sur interesado en el Cristo de la Buena Norte que David había pintado. Después tenía planeado asistir a sus clases de pintura, pero cuando su padre fue a recogerlo, no había rastro de él en la academia.
La desaparición de David generó una gran conmoción en la época. 3 años después de su desaparición, parecía que el caso estaba encaminado hacia la verdad. Una camarera del Hotel Los Naranjos reveló en 1990 que había visto fotografías de niños de entre 12 y 14 años en una habitación, junto con una servilleta en la que se leía David Guerrero Guevara, Huelín, y una dirección que había olvidado. Estas pruebas pertenecían a Rudolf Eichmann, alias el Suizo, un individuo que tomaba fotos de menores en la calle. Sin embargo, Eichmann ya había fallecido cuando la camarera ofreció esta información. La investigación relacionó a Eichmann con la última caricatura de David, pero más de 30 años después, un estudio fisionómico concluyó que la persona retratada en el dibujo no era el suizo. Este hallazgo ha llevado a la policía a reabrir el caso con técnicas modernas y científicas, como las bases de datos, con la esperanza de resolver el misterio de la desaparición del niño pintor malagueño. Este giro de 180 grados en el caso ha llevado a las autoridades policiales a autorizar la reconstrucción de los hechos. Se ha elaborado una lista con más de 700 nombres relacionados con la desaparición, lo que ha permitido obtener 100 nuevos testimonios que podrían arrojar luz sobre el misterio que rodea la desaparición de David Guerrero Guevara. Es fundamental recordar que detrás de cada historia hay vidas interrumpidas, familias destrozadas y preguntas sin respuesta. Estos casos nos recuerdan la importancia de la búsqueda de la verdad y la justicia, no solo para las víctimas y sus seres queridos, sino también para nuestra sociedad. Debe seguir viva la esperanza de encontrar respuestas y conseguir que ninguna desaparición quede en el olvido. Y creo que es fundamental destacar la importancia de denunciar cualquier información relevante sobre casos de desapariciones o crímenes a las autoridades. Organizaciones como SOS Desaparecidos, Intersos y el Teléfono de la Esperanza pueden brindar apoyo emocional a aquellos que se ven afectados por situaciones similares. Algunos casos son más conocidos que otros, pero cada historia es única y merece nuestra atención. Gracias por compartir estos casos conmigo. Y hasta aquí el caso de hoy. Me gustaría escuchar tu opinión sobre el caso. ¿Había alguno que no conocías? Espero que te haya gustado mucho. Y aquí me despido. Hasta pronto, misteriosos.